primeiro lugar, queria agradecer ao nosso amigo Moisés Caetano, historiador, professor, especialista neste tema das fortificações e como distinto cidadão de Badajoz, também profundo conhecedor toda esta zona, que no fundo é uma zona comum entre Portugal e Espanha, Elvas, Badajoz, Olivença e outras fortificações da raia fronteiriça, e teve a simpatia de nos guiar e agradecemos muito a sua presença. Ciudad, luego en Olivenza, que se perdió hace 216 años. Así que no sé cómo nos recibirán, o me recibirán a mí, no lo sé, pero fue la batalla que Godoy libró contra Portugal y que duró desde el 20 de mayo de 1801 al 6 de junio. Y entró por Castelo de Vide, conquistó Castelo de Vide, Portalegre, Arronches, Campo Mayor, todo fue conquistado, Barbacena, Elvas no se atrevió, en Elvas fue a los fosos y lo único que cogió es unos ramos de naranja, por eso se llama Guerra de las Naranjas, para ofrecérselo a la reina, y después Olivenza, y conquistó Olivenza. De todo eso quedó Olivenza como plaza española desde entonces. Bueno, esto es la ciudad de Elvas, que tiene abajo de frente un castillo de origen árabe, musulmán, y que fue perfeccionado posteriormente especialmente por los Dondinís y los sucesores, y que luego va a tener distintas cinturas de murallas. Hay dos primeras, una Perto del Castelo, que es una muralla musulmana del siglo VIII, otra del siglo XII, un poquito más ancha cuando la población crecía. Posteriormente, con don Fernando, una muralla fernandina del siglo XIV-XV, y por último la que vemos ahora, que se llama muralla abaluartada, del siglo XVII, de 1645 en adelante. Y a la derecha es el acueducto que conduce desde el principio del siglo XVI, se construyó, duró 90 años su construcción, el acueducto de Amoreira, y ahí está salvando un valle. Ese valle se llama el Valle de San Francisco, tiene 1 kilómetro de comprimento, tiene 1 kilómetro y 4 sistemas de arcadas. Se prolonga a mano derecha, tiene 7 kilómetros de recorrido y subterráneo 6 kilómetros. Al fondo hay un fuerte que es de la misma data que la fortificación abaluartada, de 1645, se llama el Forte de Santa Lucía. Ese fuerte y la muralla que estáis viendo es lo primero que se hace en la Edad Moderna. Vamos a visitar ahora el Forte da Grassa, y esta línea de muralla que vemos se llama lienzo de la muralla, y lo que hay a cada lado es un baluarte, los dos extremos en pico que hay aquí. Para que si el enemigo consigue pasar esa puerta, que como veis no está enfilada, no está en línea recta, sino que hace un codo para evitar que disparen y la bala entre directamente, hace allí un codo, pues le puedan atacar de ambos lados, ¿eh? Allí ponen cañones, allí también, y se hace lo que se llama fuego cruzado. Este es el foso del baluarte. Esto se llama lo de fuera camino de ronda, y en ese camino de ronda se colocan también cañones exteriores. Así que, repito, eso es un rebellín. Aquí había un puente levadizo. Este es el foso, y aquí ya empieza el auténtico fuerte. Esta es se llama el cuerpo principal. Tiene a cada lado un baluarte pentagonal de 5 lados. 1, 2, 3, 4,
el cuello y 5. Este interior se llama gola, es el cuello, como una cabeza nuestra. Esto es como si fueran cabezas, 4 cabezas. Y están puestas en cada pico, cada ángulo, para poder hacer un fuego que se llama cruzado. Y aquí se dispara y ahí también, en cada lado, para evitar que el enemigo de frente pueda tomar la plaza. Pero aún toman otra precaución, y es poner delante en cada lado un refellín, que es como un escudo para proteger a la parte más abierta, más exterior. Cada uno hay un refellín. Aquí están las casas que dice de los oficiales. Dentro están las casas de los soldados y esta es la casa del gobernador. Debajo, lo vamos a ver ahora, debajo hay una cisterna, una aljibe para el agua, para tener la reserva de agua. Porque como este monumento, esta fortaleza, es muy difícil de tomarla al asalto, lo que hacía el enemigo era asediarla, esperar un mes, 2 meses, 3 meses, para rendirla por hambre. Pero en el interior, por hambre y por sed, en el interior tenían la reserva de agua calculada para durar 3 meses. Y de comida igual, estaban aquí los almacenes. ¿Por qué 3 meses? Porque se calculaba que antes vendrían tropas auxiliares de fuera a salvarlos. Y así ocurría en todos los fuertes, no solo en este, sino en cualquier otro, era así. Elvas fue asediada 3 meses y a los 3 meses vinieron tropas de la zona de Setúbal y de Lisboa y se organizó la batalla de las líneas de Elvas, donde fueron derrotados todos los ejércitos españoles. Pero en Badajoz había ocurrido un año antes, en 1658, lo mismo. Fue asediada por los portugueses y antes de los 3 meses también tropas que venían de Madrid lo lograron ayudar. Es decir, el fuerte es inconquistable casi, pero sí se intenta rendir por asedio. Sin necesidad de llevarlo a costas. Y cuando se hizo prisión militar, a los soldados los castigaban bajando aquí con, ¿cómo se llama? Unos cubas, unos barriletes, los llenaban de agua y después tenían que recorrer todo el exterior a media agua, vaporeándose el agua, que era un castigo muy duro. Porque si va lleno pesa mucho, pero si va a mitad va pegando golpes y le duele a los riñones, a la espalda. Era una especie de castigo que le hacían. Bueno, si alguien quiere bajar hasta allí, porque la vista es bonita, pero es un poquito... Sí, al fondo. Para ver. Es la primitiva cerca de Don Dinís. Sí, porque estas tierras fueron en el siglo XII conquistadas por el rey de León, ¿no? Alfonso IX, el mismo que conquistó Badajoz. Y se la cedió a Badajoz, era un poblado de Badajoz. Pero el rey, que tenía problemas con los musulmanes, se la cedió a los templarios, a la orden templaria. Y los templarios estuvieron gestionándola hasta que en los acuerdos de Alcañices, cuando se hace la paz entre María de Molina, la madre de Fernando IV de Castilla, y el rey Don Dinís, cuando se hacen las paces, estas tierras pasan a ser portuguesas, en el año 1297. Antes habían sido castellanas, pasan a ser portuguesas junto con Campomayor, con Huguela, abajo Mora, Mourão
y arriba la zona de Almeida también y los castelos de alrededor pasan a formar parte de Castilla. Pero os dais cuenta, como os dije antes, que quedan en la orilla izquierda del Guadiana, muy mal defendidas, sobre todo más que Mora y Morón, que bueno, pues tienen allí enfrente pueblos pequeños, sí Olivenza, que tiene a 24 kilómetros Badajoz, entonces era un gran problema. Bueno, la fortifica Don Dinís en forma de rectángulo tipo romano, Cardo y Decumano, dos grandes calles que se cruzan y otras calles paralelas, es muy pequeña esta. Después se van a hacer 3 cercas de muralla más. Una la hace don Fernando, la muralla fernandina, que se ha perdido, que ha sido absorbida por las casas. Luego otra la hace sobre ella don Manuel, la muralla manuelina, que también se ha perdido porque se superpuso la tercera, que es la muralla baluartada del siglo XVII, con las guerras de restauración. Entonces en 1640 se comienza a construir una muralla abaluartada. Había un problema, y es que había muchos conventos en los alrededores. Y Nicolás de Lange, Pascasio Cosmander, cuando diseña el modelo, lo hace con 6 baluartes, con 6 puntas, ¿no? Y redondeada quedaban fuera algunos conventos. Con lo cual las órdenes religiosas protestaban porque, claro, quedaban a merced del enemigo, que les podía, que los iban a arrasar. Y tuvieron que hacer un modelo más prolongado, abrirla, hacerle hacia los lados una extensión, con lo cual quedó con 9 baluartes, muy grande, muy bonito, sí, pero es que eso no hay quien lo defienda, se necesita para eso 3.000 soldados, y aquí no había para tanta tropa, es decir que era una plaza demasiado grande y al mismo tiempo costaba mucho dinero realizarla, por eso algunas de las murallas que hay pues no eran de gran calidad. Pero bueno, eso es lo que hay. Lo que se conserva es se completa la muralla de Don Dinís y absorbidas por la baluartada, la de Don Fernando y la de Don Manuel. Y la baluartada, no sé si la habéis visto cuando venía con el autobús, que se veían algunos lienzos de las murallas de fuera, porque persiste en gran parte. No en toda, porque a mediados del siglo XIX hubo una orden del gobierno central, del gobierno español, en la que se mandaban a desmantelar distintas fortificaciones españolas, entre ellas, por ejemplo, Valencia de Alcántara, que era muy interesante, y Olivenza. Incluso se invitaba a los vecinos a que se llevaran las piedras, y empezando por los Rebellines, que es lo que está afuera. Y muchos cercados de los que veis por ahí, como huertas, zonas hortícolas, tienen piedras. Esas piedras son de las murallas, pero no es porque las robaran, sino porque es que se les, más que permitir, se les invitó a que las quitaran, porque se consideraba a mediados del siglo XIX, en todas partes de España, Portugal menos, que las murallas eran una cosa anticuada, una cosa bárbara, un cinturón que te apretaba ahí, que no te dejaba expandir a la ciudad, abrirla, y además muy sucia, porque como llevaban consigo fosos, la gente en los fosos arrojaba todo tipo de lixo, ¿no? Toda la basura iba a los fosos, ratas, garrapatas, pulgas, aquello era un infecto. Por eso se consideraba que las murallas eran insalubres. Vamos, insalubre era quien tiraba la basura, pero bueno, esto es un trocito que queda aquí de la muralla, pero esta es de la medieval, y de los fosos. Entonces, a desmantelar. Por eso, gran parte de la muralla abaluartada exterior de Olivenza se ha perdido, pero conserva mucho, muy buena. Si tuviera tiempo veríamos una parte. Lo que sí conserva en un estado extraordinario son los cuarteles del siglo XVIII. No sé si sabéis que las tropas que estaban en la ciudad de guarnición, a veces eran, aquí en una ciudad como esta, 4.000 y 5.000 soldados. ¿Os imagináis? Si los habitantes eran 3.000, los tenían que alojar en las casas particulares, obligatoriamente. Entonces, en una casa de 5 miembros, pues a lo mejor tenía que haber 8 soldados o 10 soldados, con 2 problemas. Uno, había que darles de comer por cuenta del que estaba allí. Y 2, el soldado se aburría, porque mientras no había guerra, y guerras no había prácticamente nunca, pues estaban allí mano sobre mano. Con lo cual originaban problemas caseros, problemas con la familia, que si no les daban ni de comer, que si ensuciaban mucho, y sobre todo como tuvieran hijas jóvenes, pues el problema se agravaba muchísimo más. La obra famosa española del alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, está basada en una violación a una hija del alcalde por parte de un capitán del ejército. Bueno, pues de esos casos se daban muchísimo. Entonces la gente estaba deseando que hubiera cuarteles donde se metieran los soldados.
Los soldados no querían cuarteles. En el cuartel le hacían la instrucción, le pasaban revistas, tenían ellos que limpiar, los tenían siempre allí aburridos. Lo que querían es estar en las casas particulares. Y hubo ahí un problema grave en todas partes. En Elvas el problema era gravísimo, porque había tiempos en que había 8.000 habitantes y 25.000 soldados. Con lo cual, es que aquello era la ruina. La gente, es que claro, vemos las murallas, muy bonito todo, pero eso lo pagaba la gente, lo pagaba, las murallas las tenían que pagar los habitantes de la localidad. Impuestos sobre la sal, ese es un impuesto, como podéis suponer, importantísimo, porque todavía no había frigoríficos, todo se conservaba con sal. El impuesto sobre la sal, sobre la carne, sobre el pescado, sobre la fruta, el impuesto para entrar, los portazos, los puentazos, y muchos iban a las construcciones. Por cierto, las de Elva se llevaron incluso los impuestos de otros sitios. En Bella se hicieron unos impuestos muy fuertes y en Moura para sus murallas. Y cuando recogieron los impuestos dijeron, no, es que la de Elva es más importante. Y se los llevaron a Elva los impuestos. Por eso las murallas de Elva tan importantes están pagadas por la gente de los alrededores. Y entonces, bueno, pues esta es el sufrimiento de la gente de la raya. Siempre han tenido el gran problema. Siempre decimos de la raya, pero yo sé que venís de Setúbal en un lugar donde las fortificaciones son impresionantes. ¿Por qué? Porque Setúbal tenía dos problemas. Uno, que cuando uno pasaba por la frontera y había pasado Évora, Setúbal quedaba al paso y había que defenderse de nosotros con el Forte Bello y con... Pero es que también tenías la costa con los piratas que te venían del otro lado, con lo cual os cogía entre dos fuegos. Por eso las fortificaciones de Setúbal son tan buenas, desgraciadamente muy maltratadas, ¿no? en lo que es la población, porque es una población que se ha expandido mucho. Conforme más desarrollo haya habido en el siglo XIX y en el XX, más destrucción de murallas, porque la muralla siempre ha sido eso, lo que estaba aprisionando. Bueno, aquí nos queda en esta ciudad ese castillo. Ese es el castillo de torre del homenaje más alto de Portugal. Tiene 40 metros de altura. Y en los dibujos que hizo Duarte de armas para Don Manuel a principios del siglo XVI, están dibujados todos los castillos de la raya, y este es el más espectacular de todos, sin duda, igual que la planta. Al lado está la iglesia Santa María del Castillo, que es de mediados del siglo XVI, es renacentista. La otra, la que está fuera de las murallas dionisianas, es la iglesia de Santa Magdalena, María Magdalena, que es una imitación de la capilla del convento de Jesús, de Setúbal, de Jesús de Setúbal. ¿Por qué? Pues porque el obispo de Ceuta, que tenía su sede en Olivenza, aunque fuera Ceuta, la sede estaba aquí, había sido fraile franciscano en el convento de Jesús. Y como le gustaba tanto ese monumento, que es una preciosidad, y mandó a ejecutar esa iglesia tan maravillosa, única, es en su estilo, con las columnas torsas, única en toda la península junto con la de Setúbal, fue una auténtica maravilla. El problema es que en Olivenza ni esta ni la otra están abiertas. Solamente por un milagro, que es el de la Santa Misa, puede estar abierta. A ver si hay misa y podemos visitarla por dentro. En tanto, vamos aquí al castillo. Y os hablaba de los cuarteles, ¿verdad? Se me había ido una cosa a otra. Aquello es el cuartel de caballería. ¿Veis que pone escuela-taller? Bueno, porque aquí en Olivenza ha sido todo muy reutilizado, afortunadamente, en lugar de roto la parte de cuarteles. Allí, ya digo, es tan entrelargo, ¿verdad? El cuartel de caballería. Y aquí a la esquina, no lo vemos porque está un lateral nada más, con unos refuerzos muy grandes. Ese era el cuartel de la paja, porque ahí es donde metían la paja para los caballos. Y ahora al lado vamos a ver el cuartel del pan, de asiento, donde se fabricaba el pan. Y enfrente, donde está la biblioteca, había 2 cuarteles más. Así que ya tenemos 1, 2, 3, 5 cuarteles. Y al lado de la Puerta del Calvario, en la salida, había otro cuartel. Es el único que ha desaparecido. Los demás se conservan todos. Y si vamos a subir arriba, hay 17 rampas, no escalones, rampas. 1, 2, se suben rampas. 17, pues es la vista que hay a los cuarteles y a las murallas, son muy bonitas. Así que, a pesar de que se esté cansado, el esfuerzo lo merecería.